Las avionetas, sí, primero, ¿qué es lo que es Hermanos al Rescate? Hermanos al Rescate es una organización que crea un terrorista que se llama José Luis Basulto, que fue un tipo reclutado por la CIA, entre aquella claque batistiana que se metió en la Florida, en Miami, en 1959, y que participó en el aseguramiento de la invasión con acciones terroristas, que en determinado momento vino y participó en acciones terroristas allá en la costa cubana, por ahí por la zona de Miramar, en ametrallamiento del Teatro Carlos Mar, del edificio Sierra Maestra, en los años 60, y que después, durante la década de 60 y de 70, se vio vinculado a las organizaciones terroristas que actuaron contra Cuba. En la década del 90, cuando el bloqueo económico y la situación que crea la pérdida del 85% de nuestro comercio, fíjate que con la desintegración de la URSS y del campo socialista, nosotros perdimos el 85% de nuestro comercio, que tuvimos hoy podemos decir, gracias a Dios, porque el bloqueo, eso era lo que perseguía. Lo que está persiguiendo hoy es lo que perseguía desde el 59. Por supuesto, existía un bloque socialista que se articuló y nos permitió desarrollarnos, con virtudes y defectos, nos permitió desarrollarnos. Entonces, de pronto, cuando se cae eso, ellos arrecen el bloqueo. Primero empiezan con la ley Torricelli. Ellos empezaron, y después, y cuando viene la ley Torricelli empieza ya a generar una situación dura en Cuba. Ahora, eso trajo consigo un incremento de las salidas ilegales del país. Un incremento de las salidas ilegales del país. Y eso lleva a que, como Estados Unidos estaba recibiendo impunemente a quienes, para irse del país, robaban lanchas, robaban aviones, hubo varios robos de lanchas, de aviones, eso se convirtiera en una modalidad. Y en agosto de 1994, las emisoras de Miami empiezan a decir que van a venir hacia el malecón embarcaciones a buscar gente. Una falacia, eso era mentira. ¿Qué es lo que querían? Movilizar a todo el potencial migratorio hacia el malecón. Eso ocurre después de que hubo un intento de robo de un remolcador que se lo intentaron secuestrar. Y cuando en el intento de frenar ese secuestro, el remolcador se hundió y se murieron varias personas. Toda esa construcción mediática a partir de estos hechos reales llevó al 5 de agosto de 1994 y los sucesos del malecón. Cuando ocurre eso, ¿qué dice Fidel? No vamos a protegerle más el malecón, las aguas, ya. Todo el que se quiere ir, que se vaya. Y empezaron la gente en el medio del malecón y en todo el litoral habanero a armar las balsas para irse a la luz pública, a plena luz del día. Cuando eso ocurrió, la administración Clinton levantó la banderita blanca y pidió firmar acuerdos migratorios.
En ese tiempo del incremento de la salida, surgió Hermanos al Rescate, esta organización que quería hacer más que todo propaganda y formar parte de esa industria de la contrarrevolución, supuestamente diciendo, mira, aquí hay una balsita para que el guardacosta la fuera a buscar, etc. Pero después de que se firma el acuerdo migratorio entre Cuba y la administración Clinton, la inmigración ilegal se redujo al mínimo. Y por tanto, ya la razón de ser de Hermanos al Rescate se perdió. Pero tenía que seguir viviendo de la industria de la contrarrevolución. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Usar la organización que supuestamente había sido creada para ayudar a las áreas ideales para la propaganda política. Y empezaron una y otra vez a violar el espacio aéreo cubano, provocando. Cuba alertó una y otra vez, Cuba a través de la sesión de intereses, Cuba alertó una y otra vez directamente al gobierno de Estados Unidos a través de Bill Richardson, un congresista, a través de varios canales. De hecho, Richard Nuxio, que era el director de la oficina Cuba del Departamento de Estado, advirtió a la administración y a la Fuerza Aérea que Cuba iba a responder. Yo siempre pregunto, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué haría Estados Unidos si una organización encabezada por un terrorista viola el espacio aéreo de Washington una y otra vez durante varios meses? No les dura. No, eso no es un escenario posible. Puede que lo viole una vez. La segunda no, lo vuelan en pedazos. ¿Por qué entonces Cuba iba a permitir la violación chantajista del espacio aéreo cubano? Un país además que a partir de violaciones de su espacio aéreo por aeronaves sufrió ametrallamiento en campos de caña, sufrió guerra bacteriológica. El Trispalmi entró en un avión, nos los tiraron en una avioneta. Es decir, sufrió agresiones de muchos tipos durante 60 años. Responder. Advertimos 1, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 10 veces. Hasta un día. Y ese día que vinieron con la intención de provocar, ya recibieron la respuesta. Esos son los hechos. Eso llevó a que ante la presión de esa claque batistiana, Clinton firmara la ley Helms-Burton, que la tenía arriba del buró. Arriba del buró, que endurece el bloqueo de una manera tal. La gente habla, ayer Marco Rubio lo decía, Trump puede invadir Cuba, decidir la invasión de Cuba. Fíjate bien, Trump puede decidir la invasión de Cuba. Trump puede meter el ejército en Cuba. Trump pudiera imponer, en medio de la resistencia del pueblo cubano, en una guerra prolongada, un gobierno títere de transición, ¿no? Sin embargo, una vez logrado ese acto, Trump pierde la autoridad en Cuba. Porque de acuerdo con la ley federal de Estados Unidos, que es la ley Helms-Burton, en ese caso, quien decide todo sobre Cuba es el Congreso. ¿Cuál es el primer paso? Un procónsul viene a gobernar. ¿Qué deciden ellos? Eso está establecido en una ley. No es ni siquiera en el peor de los escenarios Cuba. Los cubanos, no ese de ellos, no. Los cubanos, entonces ahora está bien, ya no está Díaz-Canel, ahora los cubanos decidimos en elecciones. No. Eso no es lo que establece la ley de Estados Unidos. Lo que establece la ley de Estados Unidos
te recomiendo leerte la ley del aborto, es que ellos designan a un procónsul y ese procónsul es el que viene a gobernar. El primer mandato que tiene ese procónsul es, hasta dicho así explícitamente en la ley del aborto, que la gente habla de ella y no la conoce, no la lee, es desintegrar todas las instituciones del orden democrático, social y político de Cuba. Todas. Desintegrarlas. Revertir todo lo que hizo la revolución. Devolver todas las propiedades nacionalizadas. Devolver, ¿sí? Y después que hagan todo, que regresen Cuba a 1959, todavía el procónsul tiene que ir al Congreso de Estados Unidos. Fíjate, informar que ya Cuba está igualita que el 31 de diciembre de 1958. Y todavía el Congreso de Estados Unidos puede decirle que no es suficiente. Son ellos los que deciden hasta cuándo está la intervención militar estadounidense en Cuba. El Congreso de Estados Unidos. No es una prerrogativa del Ejecutivo. Es una prerrogativa del Congreso.